Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Tienes que darle el volumen para que no haya eco. Aquí preséntala. ¿Ya está? Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo de la doctora María Isabel Rosas Latorre, neuróloga de nuestro hospital, con el tema cefalea. Los dejo en la palabra de la doctora, no sin antes aclararles que si tienen alguna duda, consulta o una pregunta, lo hagan mediante el chat al final de la exposición. Puede empezar, doctor. Ok, buenos días. Mil disculpas por la demora, lamentablemente por cuestiones técnicas y de señal. La cefalea, en realidad, para la atención primaria, pues constituye probablemente una de las primeras causas de consulta. Nosotros en el hospital regional recibimos muchos pacientes con cefalea. En algún momento, en años pasados incluso, ha sido una de las primeras causas de atención en el hospital en general y seguramente en la atención primaria ustedes también lo ven. Bueno, vamos a entrar de frente al tema. Es una revisión muy cortita, solamente para orientarnos sobre algunas claves para hacer el diagnóstico y también para colaborar con una buena referencia. Bueno, hay que saber qué duele en la cabeza. No duelen todas las estructuras, van a doler o vamos a sentir dolor en relación al estímulo que existe sobre los receptores nociceptivos, ¿no? Los receptores que nos permiten sentir el dolor. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nosotros podemos tener una lesión, por ejemplo, en la masa encefálica y no necesariamente el paciente va a referir dolor. El dolor va a ocurrir en estos casos cuando se estimule alguna estructura que sea sensible, que tenga estos receptores de dolor. Entonces, ¿qué duele cuando el paciente nos dice que tiene cefalea? Pues duele la piel, el músculo, ¿no? La piel que está recubriendo la cabeza y también las estructuras cervicales, ¿no? Los músculos, tenemos músculos pequeñitos en la región craneal, por ejemplo aquí, ¿no? El músculo occipital, hay un músculo temporal, un músculo frontal, que son músculos planos, pequeños, que pueden darnos sensación de dolor. Igualmente las fascias, que sí son un poco más extensas, que van a recubrir tanto la calota como la región cervical y los músculos de la región cervical. También las mucosas de los senos, las estructuras dentales, hablando de las estructuras externas. Intracranealmente, en realidad son pocas las estructuras que dan dolor, dan sensibilidad. Una de estas estructuras son, por ejemplo, los vasos que están en el polígono de Willis, en la profundidad del cerebro, los senos venosos que recogen sangre de la profundidad, ¿no? Algunas arterias de la dura, ¿no? La dura madre, recordarán ustedes, es la recubierta o la cubierta que está, que es la más gruesa, y en la base tiene terminaciones nerviosas libres y duele. La dura madre en la profundidad, en la convexidad del cerebro, no tiene terminaciones libres, así que no duele. El cráneo no duele, exceptuando el periósteo, que en el caso de, sobre todo, traumatismos o lesiones directas, puede también presentar dolor, ¿no? El parénquima cerebral no tiene terminaciones libres, por lo tanto, no vamos a sentir dolor. La pía madre y el aracnoides, ¿no? Como les decía, en la convexidad de la dura madre tampoco tiene terminaciones libres, el epéndimo, los plexos coroideos, no tienen capacidad de conducir dolor. Entonces, ojo con esto, porque si, por ejemplo, nosotros al examinar a un paciente
en la consulta ambulatoria sobre todo, y el paciente nos dice, no, me duele aquí, cuando toco en este punto me duele esta zona, me duele el cuello, lo que nos está refiriendo es un dolor que probablemente se origine en estas estructuras, ¿no? O musculares, estructuras óseas, ¿no? El periósteo, probablemente. Pero el cerebro en realidad no. ¿Mm? Ahora, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes que vienen con dolor de cabeza, ¿no? Con cefalea, en realidad probablemente cerca del 90% van a constituir patologías benignas. En su mayor porcentaje, quizás se deban especialmente al diagnóstico más frecuente de cefalea, ¿no? Recordemos que la primera causa de cefalea en la atención, sobre todo en la atención primaria, es la cefalea tensional. Recordemos eso porque esta cefalea tensional no es de manejo de especialidad, es de manejo de medicina general. Lamentablemente, las condiciones en las que nuestro sistema de salud se desarrolla hacen que lamentablemente pues recibamos nosotros en la consulta neurológica muchas veces estos pacientes que tienen cuadros que deben ser manejados en la atención primaria y son de origen generalmente asociado a trastornos pues emocionales, también a dolores crónicos y generalmente secundarios a procesos de alteración del estado de ánimo, ¿ya? Cierto que puede constituir la cefalea una enfermedad grave. Cuando la cefalea es grave, cuando es peligrosa, cuando necesitamos enviar a un paciente a la emergencia, pues esto sí es importante de reconocer y vamos a ver qué es lo que necesitamos para reconocer una cefalea que sea una emergencia o una cefalea que requiera atención especializada. Bueno, les cuento que el instrumento más importante para el diagnóstico de la enfermedad de la cefalea como patología primaria o de la cefalea como parte de una enfermedad mucho más grave, la clave es la historia clínica, ¿no? En la facultad o en las facultades de medicina, de enfermería, etcétera, siempre nos van a incidir mucho en la anamnesis. Bueno, la anamnesis es la base del diagnóstico. Si yo cojo una historia que tiene un diagnóstico, una historia detallada de la información, pues el éxito en mi diagnóstico va a ser muy alto. Miren esto, ¿no? La historia debe ser sistemática y dirigida y va a estar orientada a reconocer sobre todo factores de riesgo, los factores etiológicos, ¿no? Miren, no, es increíble que nosotros recibamos pacientes con cefalea tensional que vienen a la emergencia solicitando tomografía, resonancia y otros estudios, ¿no? Perdemos mucho tiempo explicando al paciente que no necesita y cuando ya alguien le dijo por ahí, yo necesito me ha dicho el médico que necesita una tomografía, una resonancia, pues a nuestros pacientes por las condiciones que tienen es un tanto difícil hacer que ellos entiendan que este examen no necesariamente es requerido, ¿ya? Entonces, la historia clínica es la base del diagnóstico. No es complejo realizar el detalle de esta historia. Las preguntas que hacemos seguramente la mayoría de nosotros las hemos revisado en la atención primaria, las hemos revisado cuando hemos hecho, si somos médicos, semiología, ¿no? Igual las enfermeras. ¿Qué le preguntamos al paciente? Hay muchas mnemotecnias, ¿no? Que se utilizan, de repente algunos recuerdan, hay una mnemotecnia que se llama Alicia Peca, ¿no? O hay otras también, ¿no? Que incluso en inglés están. Pero si ustedes no quieren utilizar alguna de estas, podemos simplemente indagar sobre las características del dolor. ¿Qué cosa yo hago cuando un paciente viene y me dice, me duele aquí, ¿no? Tengo que preguntar, ¿dónde? ¿Cuál es la localización? ¿El dolor es frontal? ¿El dolor es occipital? ¿No? ¿Dónde?
¿Cuándo inició? ¿No? Una cefalea de 1 hora, pues me va a asustar. Una cefalea de 7 años, una cefalea de 3 meses, será diferente. Entonces necesito saber el tiempo y necesito registrar eso, ¿no? Ojo con las referencias, ¿sabes? Paciente refiere cefalea hace 2 semanas, interconsulta neurología y no preguntamos nada más, ¿no? ¿Cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Qué estaba haciendo cuando inició el dolor? ¿No? ¿Inició en alguna circunstancia especial? Es importante indicar la hora, a qué hora inició, ¿no? Es una cefalea que inicia en la madrugada y despierta al paciente, o una cefalea que inició luego de un estrés emocional. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo ha progresado? ¿No? En 1 hora ha progresado y se ha hecho más intensa, está agravada, ¿no? Es peor, es 10 de 10, ¿no? O es una cefalea que se ha mantenido así desde hace 5 semanas, desde hace 3 años, ¿no? Me duele cuando reniego. Tengo que hablar un poquito con el paciente, ¿no? El tipo de dolor. Siempre, esta es una pregunta abierta que hay que hacerle al paciente, ¿no? ¿Cómo te duele? ¿Cómo es el dolor? Pero a veces, nos sucede mucho, ¿no? Cuando preguntamos, ¿cómo te duele? ¿Cómo dolor? Nos dicen, ¿no? Entonces hay que un poquito aquí ya cerrar la pregunta, inducir la respuesta un poquito, decirle, a ver, ¿te duele como punzada, ¿no? Como presión, te quema? Es decir, caracterizar el dolor, ¿no? Un dolor lancinante, un dolor punzante, como electricidad, me puede dar pista de la severidad, me puede dar una pista de cómo podría ser el origen de este dolor, ¿no? ¿Cuán severo es? La escala clásica que se ha utilizado es la escala visual análoga, ¿no? EVA. La escala visual análoga es una cosa muy sencilla, en la que nosotros demostramos, o si tenemos a la mano una tablita, o puede ser explicarse muy rápidamente, ¿no? Decimos 0 es nada de dolor, 1 es empieza el dolor, 2 duele más, 3 hasta 10, ¿no? La escala de EVA va de 1 a 10. Entonces, cuando el paciente me dice 10 de 10, pues estamos hablando de un dolor severo que probablemente lo lleve al paciente a no poder movilizarse, estar inmóvil, no hablar, no querer que nadie le mueva, le va a molestar la luz, el ruido, ¿no? Y generalmente este paciente va a estar en la emergencia, ¿no? Entonces, ojo con esta clasificación, esta calificación, porque esto nos va a permitir valorar cuán grave es la situación de este dolor y si puede considerarse como una enfermedad de peligro para el paciente, ¿no? Los tratamientos pueden ser diversos. A veces el paciente dice que mejora cuando se relaja, por ejemplo, o mejora cuando se distrae, ¿no? O a veces utilizan analgésicos caseros, el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos que suelen venderse comúnmente, ¿no? La irradiación, ¿no? Preguntar si alguna vez tuvo este dolor, ¿no? Y una pregunta también que podría ser importante sería, ¿alguna vez ha tenido un dolor muscular o este es el peor dolor de su vida? Preguntar eso es muy importante. ¿Es el peor dolor de su vida? Eso nos va a orientar a un diagnóstico casi específico, teniendo solo como síntoma la cefalea, ¿no? Bueno, la clasificación que quisiera que recordemos en la atención primaria para nuestros pacientes con cefalea es clasificar mínimamente en 2 grupos nuestra cefalea. Las cefaleas primarias hace referencia a procesos patológicos que aparentemente se van a originar en estructuras cerebrales, craneales. La mayoría no son de riesgo. Y ojo, no requieren generalmente imágenes que sean de relevancia, ¿no? O estudios de laboratorio importantes. La mayoría de cefaleas que vamos a ver en la consulta van a ser en realidad secundarias. Secundarias hace referencia a que el proceso fisiopatológico se está originando en otras estructuras, por ejemplo, en estructuras en el oído, digamos, un proceso infeccioso, hasta una infección urinaria nos puede dar cefalea, ¿no?
Para esto es importante pues tener la historia clara, ¿no? Obviamente un paciente con un proceso respiratorio gripal, una rinofaringitis, una faringitis, va a tener cefalea, ¿no? Un niño que tiene una diarrea y tiene quizás asociado un trastorno metabólico también va a tener una diarrea. Por eso es lo importante de obtener la historia. La recomendación es que ustedes, cuando vayan a hacer la historia clínica, tengan en su cabeza ya un esquema de evaluación, un esquema de preguntas, ¿no? Que hacemos en cierto orden, que nos deben orientar a encontrar la etiología y definir mejor la clínica. ¿Hay preguntas adicionales que hacer? Sí. ¿Está recibiendo medicación, por ejemplo? ¿No? ¿Tiene alguna enfermedad previa? Quizás sea hipertenso, ¿no? Un niño o un paciente que tuvo un traumatismo las semanas anteriores, ¿no? Actualmente en adultos mayores es importante preguntar también por el uso de anticoagulantes. Los nuevos anticoagulantes orales se han difundido bastante y ahora tenemos grupos de pacientes con una población mucho mayor que está recibiendo anticoagulantes, ¿no? Si fue severa desde el inicio, ¿no? Si tiene dificultad para hablar, para moverse, si hay signos de focalización, también eso hay que preguntarse, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, hemiparesia, hemiplegia, ¿no? Si hay náuseas, vómito, ojo con esto, el vómito es una pregunta que tenemos que hacer muy frecuentemente, ¿no? Junto con el dolor. Aparecen las náuseas, aparece el vómito, ¿no? El vómito está precedido de náuseas, esto es importante de recordar, preguntar, sobre todo si estamos sospechando que hay aumento de la presión intracerebral. Si hay fiebre, miren esto, cuando nosotros tenemos procesos infecciosos de cualquier tipo o asociados a fiebre, el proceso febril también va a condicionar cefalea, ¿no? Si hay cambios en la visión, en la audición, ¿no? Entonces, la anamnesis y el examen físico posteriormente va a tener que extenderse también dependiendo de lo que el paciente nos vaya a estar informando para dirigir mejor nuestra evaluación. El dolor cervical, ¿no? El dolor ocular, si hay crisis epilépticas, la sensibilidad a la luz, la fotofobia y la sonofobia, ¿no? En el momento del dolor es indispensable de preguntar, ¿no? Y el resto de nuestra historia, como la solemos hacer regularmente, ¿no? Hay viajes recientes, contacto con personas enfermas, si hay historia de puerperio, ¿no? O historia de inmunosupresión. Entonces, sistematizamos nuestra evaluación, ¿no? Y vamos a intentar buscar luego en el examen físico algunos signos que nos pueden dar con mejor exactitud la etiología del caso. Cuando hablamos de cefaleas primarias, ¿no? Las cefaleas primarias, en especial la cefalea tensional y la migraña, estas las vamos a ver mucho, ¿no? Incluso en la emergencia, en especial la migraña en emergencia. ¿Cómo debe ser nuestra exploración clínica? Cuando nosotros estamos frente a uno de estos pacientes en el que sospecho que es una cefalea primaria, cualquiera de estas dos, mi evaluación clínica sí es importante, buscando sobre todo evaluar el trayecto o el territorio encargado por el nervio trigémino. Si ustedes recuerdan, el nervio trigémino es el que me va a dar la inervación de estructuras faciales, ¿no? Y de estructuras craneales, de algunas estructuras craneales, sobre todo de la dura, de la arteria meningia media también, ¿no? Y yo voy a evaluar sensibilidad. Otro punto muy frecuente de evaluación incluye los nervios, los primeros nervios cervicales, que van a estar encargados de la inervación de la parte cervical, ¿no? Las ramas que van a ir directamente hacia los músculos paravertebrales en esta zona, ¿no?
Algunos nervios a destacar, rama de C2, la segunda vértebra, la segunda raíz cervical, perdón, el nervio occipital mayor, ¿no? Este nervio occipital mayor es bastante interesante porque aquí junto con el músculo occipital suelen ser puntos de dolor clave, ¿no? Nuevamente, si yo hago digitopresión en esta zona, ¿no? Aquí, probablemente si es que es muy, muy intenso el dolor, estamos hablando de una irritación ya nerviosa y podría ser una neuralgia, ¿no? Ya el dolor a veces es crónico y el nervio empieza a afectar su función y vamos a tener características clásicas del dolor neuropático. A veces el paciente nos va a referir, por ejemplo, dolor lancinante, dolor de tipo electricidad, que puede referirse justo a esta zona. Entonces, nuevamente, esto me ayuda a saber que la estructura comprometida probablemente sea el músculo o el nervio, y estoy hablando de estructuras externas, ¿no? No estoy hablando de estructuras intracraneales. Es muy frecuente que el paciente refiera, por ejemplo, un tipo de dolor lancinante en esta zona, ¿no? Me punza. Entonces hay que caracterizarlo mejor. Bueno, en emergencia nos interesan de sobremanera las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias en la clasificación internacional de cefaleas son las que van a constituir un riesgo de enfermedad y un riesgo de mortalidad alto, sobre todo las asociadas a procesos vasculares cerebrales. Por eso es que sí es importante nuestro entrenamiento en el reconocimiento de estas emergencias, ¿no? Y son varios los procesos que pueden dar un cuadro clínico con cefalea que van a constituir riesgo de vida. Por ejemplo, la emergencia hipertensiva, la hipertensión intracraneal idiopática, la disección carotidia, ¿no? Que nos da solo unas horas. Obviamente los tumores o lesiones que ocupan de espacio, los procesos expansivos, la hidrocefalia aguda. En los últimos años hemos visto más trombosis cerebral, ¿no? Trombosis de los senos venosos cerebrales, las hemorragias intracerebrales, la arteritis temporal, que también es de riesgo y la podemos ver en emergencia, cualquier tipo de enfermedad cerebrovascular isquémica, hemorrágica, los procesos infecciosos, meningitis, encefalitis, ¿no? Algunas toxinas, el glaucoma, ¿no? Y algunas enfermedades también asociadas al uso de algunas drogas. Bueno, ¿cuán frecuente es esta cefalea? La cefalea aguda en la emergencia, miren, es 3% de las atenciones, la mayoría, habíamos dicho, ya son benignas, más frecuentes en pacientes jóvenes. Miren, en la emergencia por cefalea van en especial personas entre 25 a 40 años, ¿no? Y claro, todos en algún momento hemos sufrido de cefalea. Dice que la población más o menos sufre de cefalea casi en un 96%. Es muy raro que una persona en su vida no sufra de cefalea. Las mujeres solemos tener mayor prevalencia, ¿no? En relación a los varones en especial, ¿no? Y diferenciar estas cefaleas es básico en la emergencia. Ya hablando de la atención en emergencia, de lo urgente o la necesidad, pues obviamente reitero que la anamnesis, la construcción de la historia clínica va a ser fundamental en el diagnóstico de nuestros pacientes. Bueno, vamos a pasar esto acá. Ya. Interesa saber cuáles son los pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo en general son pacientes jóvenes que vienen a la emergencia, menores de 50 años, describiendo una cefalea primaria típica, en especial estas dos, la cefalea migrañosa y la cefalea tensional, ¿no? En el caso de la migrañosa nos va a decir un dolor hemicraneal, lancinante, intenso, asociado a náuseas, vómitos
fotofobia, sonofobia, ¿no? Y son dolores paroxísticos, recordar eso. En el caso de la cefalea tensional, nos van a referir dolores crónicos que quizás vengan exacerbados por algún proceso, a veces emocional, ¿no? Generalmente el examen físico, el examen neurológico, pues no va a aportar ninguna alteración importante, ningún signo de focalización, excepto que quizás en las cefaleas tensionales es frecuente encontrar el dolor, la digitopresión en el cráneo o en la región cervical, es muy frecuente encontrarlo, pero en general no va a reflejar ningún compromiso de estructuras intracerebrales, ¿no? El patrón de cefalea generalmente es el mismo, tanto en la migraña como en la cefalea tensional nos van a decir, ¿no? Siempre me duele de esta forma, es semicraneal o es global, ¿no? La intensidad suele ser la misma, ¿no? Severa para las migrañas y de leve a moderada para las tensionales, ¿no? Y no hay comorbilidades importantes, ¿no? Entonces, estos pacientes lo que van a necesitar probablemente es un tratamiento analgésico básico, ¿no? Ya sea para migraña, ¿no? El tratamiento que utilizamos en la emergencia, un tratamiento básico, analgésico, quizás asociado a veces a los famosos cócteles que incluyen corticoides o algunos otros antimigrañosos específicos, ¿no? Y sí es importante hablar con el paciente, calmarlo, eso es parte de nuestro tratamiento, ¿no? Explicarle de qué se está tratando, qué es lo que estamos encontrando. Entonces, si me acuerdo de estos factores, pues voy a atender con tranquilidad a mi paciente. Bueno, los americanos en especial tienen varias publicaciones en relación a factores de riesgo y cuando un paciente tiene que acudir a la emergencia, ¿no? Dentro de estas evaluaciones que nosotros pedimos en la emergencia y que son importantes de reconocer porque estos pacientes sí probablemente van a requerir una referencia a un centro de mayor complejidad como el nuestro. Hay nuevamente varias mnemotecnias, pero hay que tratar de recordarlas, de tenerlas siempre a la mano. Ahora con el uso de los celulares, el uso de cualquier otro aparato electrónico, es muy fácil buscar si es que me he olvidado cuáles son las banderas rojas o cuáles son los riesgos para evaluar un paciente con cefalea. Miren, dentro de las enfermedades sistémicas, cualquier paciente que tenga fiebre, cáncer en la gestación o tenga inmunosupresión, sobre todo HIV, significa que esta cefalea que está teniendo el paciente podría significar un riesgo y probablemente necesito ampliar mi historia, ampliar mis estudios, ¿ya? Cualquier signo o síntoma neurológico, sobre todo, que me vaya a indicar compromiso del parénquima cerebral, ¿no? El compromiso intracerebral, la confusión o cualquier trastorno de conciencia, ¿no? Ya sea somnolencia también, es un factor de riesgo asociado a cefalea más aún. Obviamente si hay focalización, hemiparesia, hemiplegia, con mucha más razón. Si hay crisis epilépticas, si hay papiledema. El inicio del dolor es importante. Si esta es una cefalea nueva o es una cefalea súbita, y más aún en un paciente mayor de 50 años, es una bandera roja importante a revisar. Otros factores asociados, si hubiera trauma, historia de uso de drogas o exposición a toxinas. Si es una cefalea que despierta al paciente, ¿no? Está durmiendo, estaba tranquilo, se fue a dormir tranquilo y se despertó por el dolor, eso es grave, ¿no? Generalmente en asociación a veces a hemorragias intracerebrales o neuralgias. Va con el ejercicio o con esfuerzo físico, ¿no? Y si es una cefalea que tiene un cambio en su patrón, esas cefaleas son de emergencia. Entonces, la descripción aquí es muy importante. Recuerden sobre todo este inicio, es una cefalea súbita o es
la descripción clásica que aparece en los libros de neurología, ¿no? O de los libros de medicina. La peor cefalea de mi vida, la peor cefalea, el dolor como punzada, como thunderclap, le dicen los gringos, ¿no? Como trueno. Esa es la cefalea que requiere atención urgente. En el caso de esta descripción, quisiera incidir en especial porque a veces solo con esta descripción, que tiene que ser adecuada y fidedigna, ¿no? Es la primera vez que me duele así, es la peor cefalea de mi vida, yo lo que voy a pensar inmediatamente es en un sangrado intracerebral, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea. Y no necesito de otros síntomas, ¿ya? No necesito de que el paciente tenga rigidez de nuca, hemiplegia, no. Basta esta descripción para decidir que necesito la imagen en ese momento. Lo voy a referir a la emergencia de inmediato y voy a pedir, aquí sí se justifica pedir la imagen, ¿no? Pero ojo, la peor cefalea de mi vida no puede ser todos los días, no puede ser hace un año, no puede ser hace una semana, ¿no? Entonces, la caracterización tiene que ser muy clara en este tipo de cuadros. El laboratorio, ¿hay algún examen, algún biomarcador que me dé directamente el diagnóstico de migraña o de cefalea tensional? Pues no, no hay. El laboratorio va a estar orientado a lo que se vaya a necesitar en cada caso para nuestros pacientes dependiendo de la etiología, ¿no? Si yo sospecho, por ejemplo, como aquí de una trombosis cerebral, pues mis estudios de coagulación van a ser más específicos. Pediré un dímero D, pediré tomografía, angiotomografía, angioresonancia, dependiendo del caso. ¿Hay alguna prueba específica que me puede aproximar al diagnóstico? La tomografía es muy útil, la resonancia es muy útil. Reitero, la prueba más importante o la evaluación más importante es una anamnesis adecuada, detallada, que no es compleja. Como ustedes han visto, las preguntas que hacemos son muy, muy sencillas, ¿ya? Acotando a las banderas rojas, ¿no? ¿Cuándo necesitamos una imagen, ¿no? Básicamente aquí están los pacientes, nuevamente, que van a tener riesgo, ¿no? Que esta cefalea podría constituir un riesgo de vida o un riesgo para una enfermedad grave, ¿no? Y desde el 2019 existen algunos criterios que son bastante claros, ¿no? Paciente que tiene un déficit neurológico nuevo necesita una imagen, definitivamente. Una cefalea severa, nueva, ¿no? Y de inicio agudo necesita imagen. El paciente con inmunosupresión y cefalea nueva también necesita imagen. Una cefalea nueva en un paciente mayor de 50 años también necesita imagen. Estos criterios los tengo que conocer, ¿no? Y mejoran estos criterios, ojo, cuando tengo en la cabeza al menos esta idea, ¿no? Yo pregunto, ¿es mayor de 50 años? ¿Ha tenido un trauma reciente? Si tiene náuseas y vómitos, sobre todo vómitos de tipo explosivo, si la cefalea ha sido súbita, ¿no? Hay papiledema, inmunosupresión, entonces la imagen es de mucha utilidad. ¿Cuál es la imagen que más utilizamos cuando tenemos alguno de estos criterios? De lejos, la imagen más utilizada sigue siendo la tomografía cerebral simple. Miren, es muy útil, sobre todo para diferenciar la patología que es más peligrosa, que son las hemorragias cerebrales. Y claro, va a ser de utilidad también en otros procesos, tumores, infecciones del sistema nervioso, ciertamente. Pero la tomografía simple es de gran utilidad, de gran productividad y muchas veces no va a ser necesario ampliar a mayores estudios porque el diagnóstico de lesiones graves del cerebro vamos a encontrarlas con esta imagen. Cierto que podemos hacer uso también de la angiotomografía, de la angioresonancia, de estudios más profundos de imagen, ¿no? La punción lumbar también es una opción muy importante a considerar cuando la sospecha es de procesos infecciosos, meningios,
en pacientes con enfermedades que vayan a provocar inmunosupresión. También es muy frecuente aquí en el hospital, sobre todo, que nosotros solicitemos a veces la punción lumbar cuando el paciente pues no se explican los síntomas neurológicos, a veces con imágenes normales, y nuestra tasa lamentablemente por ejemplo, de TBC es considerable, ¿no? Para nuestro medio. Bueno, el tratamiento en la emergencia de las cefaleas primarias, dependiendo de las características de esta cefalea, en algunos casos, pues solo vamos a requerir el tratamiento abortivo, que suele ser un analgésico simple, ¿no? El analgésico más simple, que seguro todos lo conocen, ¿no? El paracetamol, el acetaminofén, es el tratamiento más utilizado, muy efectivo. Los antiinflamatorios no esteroideos, conociendo los riesgos de su uso, pues también son altamente efectivos. Ese es el tratamiento abortivo, ¿ya? Y sí tenemos que entender que el dolor del paciente requiere medicación, requiere tratamiento en la emergencia, ¿no? El tratamiento preventivo a largo plazo, que seguramente ustedes lo conocen, hacemos uso de varios tipos de drogas, entre las que incluimos anticonvulsivantes, antihipertensivos, antidepresivos, ¿no? Tenemos que manejarlos. La sugerencia es que al menos en la atención primaria conozcamos algunos antidepresivos, por ejemplo, los tricíclicos, que son baratos, son fáciles de encontrar, son fáciles de titular y de hacer seguimiento. Yo como médico general debo manejar mínimamente uno o dos. Podría manejar un anticonvulsivante, nuevamente conociendo la farmacología de estas drogas igualmente, o beta bloqueadores, que utilizamos también con mucha frecuencia, se utilizan en la atención primaria, no son de manejo del especialista, ¿ya? Necesito hacer uso entonces de estos tratamientos. En la emergencia, al paciente que viene con cefalea primaria o secundaria, necesito calmar el dolor lo más pronto posible, porque el dolor me va a provocar también complicaciones, sobre todo si es que no se maneja, por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea. Lo que va a provocar es que el paciente incremente su demanda metabólica, tenga riesgo de mayor sangrado, si es que no lo he manejado adecuadamente. Considerar también la asociación con náuseas y vómitos, ¿no? Si es que ocurriera, pues el tratamiento parenteral va a ser importantísimo. Hay que manejar las expectativas del paciente, qué es lo que el paciente está buscando en la emergencia, sobre todo en las cefaleas primarias. El paciente simplemente está buscando que en ese momento se le calme el dolor y que, bueno, ya a largo plazo hable con su médico tratante, o en algunos casos hasta con el especialista, para planear su tratamiento a largo plazo, ¿no? Este paciente que tiene una migraña y que no ha sido adecuadamente resuelta, pues va a volver a la emergencia probablemente, si es que no se le ha explicado el proceso que requiere para el manejar su migraña. En la emergencia, algunas cosas importantes de detallar: la hidratación con fluidos es muy importante. El paciente ha estado o inapetente o con hiporexia y entonces tiene náuseas y vómitos, y la hidratación es básica. Los antidopaminérgicos clásicamente utilizados todavía son de gran importancia, sobre todo en nuestros pacientes con migraña y en los famosos cócteles clásicos que se utilizaba pues antiguamente, están generalmente indicados, ¿no? Dependiendo del caso voy a utilizar, sobre todo en las migrañas. El acetaminofén sigue siendo una de las drogas más utilizadas, no solo por los médicos, ¿no? Ustedes saben que, al menos en Perú, en cualquier tienda uno va y puede conseguir acetaminofén. Los AINES, les aconsejo conocer bien a un antiinflamatorio, el que ustedes escojan. Antiguamente el ibuprofeno era quizás uno de los más utilizados, en algunos lugares todavía se utiliza. Hay algunos estudios interesantes respecto al manejo de la migraña con el ketorolaco, ¿no? Que tiene menos gastrolesividad. Y si somos más específicos, los triptanes,
cuando ya la migraña es diagnosticada y necesitamos dolor a largo plazo, manejo del dolor a largo plazo, ¿no? Los corticoides también tienen un uso interesante en la emergencia, en asociación a veces a estos antidopaminérgicos, y la hidratación suele tener muy buena respuesta en la emergencia. Bueno, esto era lo que quería comentarles sobre la atención primaria y atención tanto en la emergencia de nuestros pacientes con cefalea, y estoy atenta a cualquier pregunta que quisieran formular. Bueno, en todo caso les agradezco mucho la atención. Agradecemos la excelente participación de la doctora María Isabel y les invitamos a que puedan reforzar estos conocimientos en el YouTube institucional de nuestro hospital. Muchísimas gracias a la participación de todos. Hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Los que tienen interconsulta, esperen por favor en la sala. O vuelvan a ingresar. Gracias.